Buenas tardes, ¿está usted ahí? Sí. Mari Carmen, a ver cómo sonamos porque a veces esto no... está bien, ¿me escuchas? No va bien, ¿no? Ahora, estupendo. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hay veces que se me va tu voz. ¿Estáis pagando el wifi? Sí, ¿O tú estás pagando el wifi? sí, Ahora lo tengo. extraordinario. Mira, Ahora, no sé si sí. estabas escuchándonos. Te No, presento, bueno, no importa, yo te presento que te está escuchando en la otra línea a don sí. Pedro J. Guirao, humano anodino, que te va a decir ya buenas tardes, Pedro. Hola, Mari Carmen, buenas tardes. Ahí lo tienes. Quítale, Hola, buenas quítale, noches. Dime. quítale el don. El don quítaselo que no me lo merezco. Bueno, vale. Muy bien. Venga, y ahora yo te voy a presentar a ti como, como debería hacer, ¿no? Supongo, tú me dirás si Sí. está bien o no. Mari Carmen, A ver. Mari Carmen Barrera Chamorro, secretaria Sí. de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de Comisión Sí. Ejecutiva Confederal de UGT. ¿Está bien eso o me he colado en Sí. algo? Está perfectamente. Solo que A ver, además te añado sí. que ahora mismo soy presidenta en funciones del Consejo Económico y Social de España también. Consejo Económico. Lo que decía Pedro, dice Manu, hoy la has clavado. Enhorabuena por haber. Digo, es que la gente de Sevilla somos buena gente. Porque Tenemos algo, ¿no? Mari Carmen es de Sevilla, Pedro. Y te digo una cosa, Sí. no lo sabía. Hablando fuera de Pues micrófono con ella, me he enterado. yo es lo primero que vi cuando entré en su ficha. Nació en Sevilla, en el año Sí. que sea, en el Hoy que no, sea. no, No, eso no se dice. A una dama no se le dice eso. No, por eso, ahí queda, en el Pero aire. bueno, Y sí había leído en Mm. varios recortes de prensa lo de presidenta en funciones. Eso sí lo había leído y por eso me parecía un doble triunfo el Mm. lograr tener a Mari Carmen esta tarde aquí con nosotros. Me parece además una maravilla, de verdad. Perfecto, por pues eso. muchísimas gracias. No. Agradecida. Mira, yo soy muy natural y muy borde. ¿Qué coño? Gracias a ti. Gracias a ti. Oye, Bueno, tengo gracias a muchas, vosotros. tengo Me muchas siento preguntas. honrada. Tengo muchas preguntas aquí. Ahora luego vamos a llamar a ver. Rafa. Pedro también tendrá algunas preguntas, porque a mí me dicen que yo lo pregunto todo y no les dejo tiempo. Entonces, yo voy a empezar primero hablando de vosotros, que la semana pasada creo que UGT, Unión General de Trabajadores, cumplió 30 Sí. años. ¿Estoy equivocado? 130 años. 130 años. Pues fíjate, Sí. claro, yo digo 30 años, digo, sí, me parece que esta gente han entrado tarde en el negocio. No, 130 años son unos 130. cuantos, ¿eh? Son bastante. Estamos en la historia del movimiento obrero, del movimiento político y social de España y del desarrollo de la democracia y de la izquierda en nuestro país, en definitiva, de las fuerzas de conciencia social de izquierda, evidentemente. Estamos Oye, en todo. ¿y tú de esos 130 años cuánto llevas? Bueno, yo tengo la afiliación, mi carnet de la UGT, porque además yo soy funcionaria del Estado, y mi carnet exactamente creo que hoy es, en un par de días creo que hace 30 años que tengo el carnet de afiliada. Pues ese es el dato que yo tenía. Entonces equivocado. Que tú llevabas 30 años. Bueno, Sí. ese es el dato. A ver, durante 130 años no, pero durante los 30 años que tú has vivido, Sí. ¿qué es lo que tú crees que se ha conseguido en 30 años desde que tú entraste? Pues el desarrollo, haciendo memoria, y por mi propia experiencia, porque date cuenta que cuando yo entré en el mundo, cuando yo ingresé en el mundo laboral, que ingresé muy joven además,
era una única mujer joven en prácticamente plantillas absolutamente masculinizadas, es decir, el desarrollo, la implicación de la mujer en las tareas, primero básicas, porque la historia del desarrollo de este país ha sido también la historia de mi desarrollo profesional, digamos, ¿no? Y he Ujú. ido accediendo a diferentes niveles de puestos de trabajo donde he sido en casi todas las ocasiones en diferentes puestos de trabajo con funciones muy diferentes, desde el propio sindicato a la administración pública, la única mujer, la más joven y casi en algunos momentos una pequeña revolución, porque eh, no, bueno, incluso tengo experiencias de cuando en la primera etapa que estuve en atención al público, que la gente me preguntaba por el responsable, porque no pensaba ni siquiera, cuando llegaban a la administración y en el mostrador primero de información al ciudadano estaba yo, porque yo fuera la responsable. Pensaban que yo era pues un aprendiz, alguien que estaba allí o que pasaba por allí. Imagínate la transformación que ha tenido la sociedad Bueno, pero cuando tú hoy eras por muy hoy. jovencita también, ¿no? Diría, bueno, esta es becaria, ¿no? ¿O qué? No, Ah, pero no ¿no? por becaria, es que no había mujeres. Es que yo he sido, ya Claro. te insisto, he sido la sola y única mujer en casi todas las plantillas. Y de eso a lo que supone hoy en día la reivindicación de las mujeres, Ujú, esas manifestaciones del 8 de marzo, esa constante persecución a las conductas machistas, ujú. la verdad es que la sociedad ha cambiado mucho y el mercado laboral también ha cambiado mucho, pero te diré, la regulación del mercado laboral, tristemente tengo que decir que hoy por hoy, porque ahí también tengo la experiencia, es decir, cuando yo comencé en la práctica laboral, empecé haciendo magistratura en el año 93 aproximadamente, y los trabajadores tenían unos derechos de reincorporación a las demandas y los despidos Mari procedentes o Carmen, las industrias, disculpa que te interrumpa, que se hoy no corta un hay, poquito, hoy se no hay. corta un poquito. Ah, pues De- perdón, no sé. bueno, a lo mejor se Te escucha un poco decía, te parpadeado. Sí, decía que los trabajadores. te decía Ujú, que entonces existía un movimiento importante en los tribunales de la magistratura del trabajo, había demandas y conciliaciones de paridad. Había un movimiento muy vivo que hoy por hoy no existe, es decir, no hay trabajador que presente una demanda, no hay reclamaciones que prosperen, no hay reincorporación a opción de trabajador a la empresa, todos esos derechos se han perdido y esa es una experiencia muy negativa, desde luego gracias a la reforma laboral desde el 2012. o sea, que vamos a peor, o vais a peor. Yo no vivo ahí, pero En bueno. materia, en materia laboral, evidentemente no vamos a mejor. Te digo, es experiencia en primera persona. Yo he hecho eso, esa experiencia la tengo del Tribunal de Conciliación, de la Magistratura del Trabajo. Había un ambiente, eh, entraba un trabajador con una demanda, salía otro y otro y otro, y hoy por hoy es que no existen demandas. ¿Quién demanda una empresa? ¿Qué trabajador demanda hoy por hoy una empresa? No se puede. No tienen prácticamente derechos reconocidos. Claro, en la reforma laboral hay una hay una legislación que es muy difusa, muy ambigua en el reconocimiento de derechos y desde luego muy precisa y muy abierta en el reconocimiento de potestades a las empresas, ¿me entiendes? Por tanto, en ese aspecto la realidad es muy negativa. Socialmente se ha avanzado, laboralmente se ha retrocedido, yo diría. ¿Y cómo lo ves? ¿Hacia dónde se va? Bueno, estamos en un proceso, te sonará un poco eso de la uberización de la economía. Ujú. Sean las empresas hoy por hoy, la globalización, la mundialización, las nuevas formas de explotación para las empresas tratar de encontrar el beneficio, el supuesto beneficio en la explotación del capital del trabajador, pues llevan a nuevas formas de esclavismo, es decir, es lo que se está pretendiendo. Eso por un lado, y por otro lado esa fuga del mercado laboral, que son esas empresas tecnológicas, esas de Google y la robotización del mercado laboral, que lo que está buscando en definitiva es evadir esa obligación de pagar impuestos por un lado y de tener una fuerza del trabajo, del trabajador que realmente modifica la cara de las empresas. Es decir, una empresa tecnológica está gobernada íntegramente por sus dirigentes, por su planificación empresarial. Una empresa con fuerza de capital humano es otro tipo de empresa muy diferente. Ese parece que es el futuro y ahí tenemos nosotros un campo de actuación ahora mismo
enorme. Es decir, ahí hay que forzar a que los gobiernos empiecen a regular esas nuevas formas de explotación y de trabajo laboral. Y esa reivindicación ahí es una tarea ardua y a futuro, evidentemente. Es decir, cuando hubo la primera revolución industrial, se propuso, incluso se intentó acabar con las máquinas. Nosotros no vamos por supuesto, plantear acabar con la máquina, pero sí que la máquina tiene que adaptarse a un mundo humano, a un mundo de trabajadores y a un mundo de impuestos en fin, de empresas que generan riqueza para la sociedad en la que están implantadas. ¿Por qué hay países de Europa donde parece, y vamos, yo lo sé, que resulta más fácil, y no solo de Europa, buscarse la vida, encontrar trabajo? ¿Por qué? Y después de tantos años me sigo preguntando por qué España es tan complicado, un país tan complicado para el trabajador. Y la gente joven que se va, ¿por qué? ¿Por qué sigue siendo España comparado con muchos países de Europa? Es cosa de cultura, y lo hemos hablado muchas veces aquí con los colaboradores. Sí. Bueno, ¿me oyes? ¿Me Sí, oyes claro, bien? claro, te escucho. Eso. A ver, ¿qué me... Perfecto, perfecto. Bueno, porque en España, como hay una economía sostenida después de lustros, ¿no? De decenios de lustros, por el sector turismo y servicios, digamos, y en buena parte también por la agricultura. Es un país eminentemente agrícola, sector servicios y algo de industria que había en el norte y en la minería, que ya sabes que, bueno, que eso se va perdiendo. Pues el país no se ha preocupado, desde luego, de cambiar el modelo productivo. Eso que tantas veces se dice, en definitiva, es aquella canción de invertir en I más D más I. Tenemos unas excelentes universidades que dan excelentes profesionales que después, cuando salen, como además la universidad no tiene ningún tipo de relación, los agentes implicados en el mercado laboral no tienen ningún tipo de relación. En Francia, por ejemplo, se hacen permanentemente, están en permanente diálogo. Hay foros abiertos entre universidad y centros de formación, no solo universidades, empresas y agentes sociales y los potenciales trabajadores, ¿no? De manera que hay una permanente interrelación entre la oferta de empleo que hay en las universidades, en los centros de formación, y las necesidades empresariales. Te voy a dar un dato que es muy significativo. Fíjate cómo tiene que ser la falta de conexión, la falta de diálogo, que habiendo la tasa de paro que tenemos en nuestro país tan elevado, los más de 3 millones de parados que tú sabes que tenemos. Por encima del 16% dicen, aunque claro, efectivamente, ya lo hemos hablado, si esto fuera real, ahí habría una guerra civil, pero bueno. Bueno, hay una parte de economía sumergida, pero claro. No te creas, la situación es bastante sí. dramática en algunos sectores. Pero habiendo eso, fíjate que una de las principales quejas que plantean las empresas es que no encuentran determinados perfiles para puestos. Es decir, hay una cierta frustración entre las empresas porque para determinados puestos en fin, con una cierta cualificación, no encuentran candidatos. O sea, hay ofertas, numerosas ofertas que quedan desiertas porque, entre otras cosas, por ejemplo, en España, y esto es una realidad, que vas a decir que resulta exagerado, pero es real, no existe formación para el empleo. No existe. Es decir, los chavales salen de las universidades, hacen un máster, porque tú sabes que ahora se ha implantado la moda de lleva los ya algunos años. Efectivamente, y además el ciclo formativo lo ha integrado con el grado necesario hacer el máster, pero entre el máster y el puesto de trabajo no hay formación para el empleo. Esa adaptación que hace que pases de la universidad o del centro de formación a la empresa no existe. O sea, esto existe en Bélgica, en Francia, en prácticamente todos los países de Europa. Es algo que no se entendería de otra manera, ¿no? En España es que no se entienda, es que no existe, no hay. Los chavales, una vez que salen de la universidad, salen desorientados, nunca mejor dicho, es decir, no es un adjetivo, es absolutamente literal, desorientado, porque no tienen orientación para ver dónde pueden encontrar un empleo adaptado a sus capacidades, a su formación, a su bagaje, en definitiva, ¿no? Esto estamos cansados de decirlo, yo no sé cuántas veces lo he podido decir en todos los foros, en todos los ámbitos, y sin embargo se sigue sin apostar por esta cuestión que es tan necesaria, fíjate, porque las empresas
me lo dicen, me lo han dicho a mí en numerosas ocasiones, hay estadísticas de esto, no encuentran candidatos para determinados puestos por falta de adecuación de la formación a los puestos de trabajo reales. Entonces la universidad no será tan buena. La universidad sí es buena, pero es ciega. Es cierto, Técnicamente no prepara a la gente. sí prepara, pero es ciega, es decir, no tiene el input de las empresas, no tiene el input de la Ya. administración pública, no tiene el input de los agentes sociales, de los representantes de los trabajadores. Por tanto, ¿cómo se planifica una universidad así? Es absolutamente increíble, es como si planificas una universidad en medio del desierto, de la nada, ¿no? Así es un poco la realidad. ¿Tú tienes hijos, Mari Carmen, en edad de No, universitaria o bueno, no, porque generalmente en mi época no pasaba, pero ya se veía venir. Se le dice al hijo, ahora, estudia inglés, prepárate en un idioma, acaba la universidad y lárgate, porque aquí no vas a encontrar nada. Y si no se le dice al hijo, se lo dice el amigo. Yo me voy. claro, claro, como ¿Cómo hiciste tú, arreglamos ¿no? esto? Bueno, ¿Y por qué en pri- otros países? Es que en el Reino Unido hay trabajo, vuelvo a entrecomillar, cutre, en limpieza, sándwich, hasta que te vayas haciendo un hueco y hay ayudas para montar empresas. Ayer tuvimos a una chica que ha montado una empresa de comida a domicilio desde su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Las tasas de autónomos son muy bajas. ¿Qué pasa con ese país llamado España? Pues otra de las cuestiones, no te voy a repetir más o menos lo que te acabo de explicar, ¿no? Esa necesidad de inversión en I+D+I, en cambiar el modelo productivo, en adecuar la empresa, los centros de formación, en fin, la formación para el empleo, todo eso. Aparte, además, en nuestro país vino la crisis, pero nuestro estado de bienestar no se había terminado de desarrollar, bueno, ni medio desarrollar con relación al resto de países, Francia, Bélgica, Reino Unido, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que por un lado las ayudas para el impulso de la actividad empresarial pues son prácticamente nulas, prácticamente inexistentes. Hay algunas ayudas destinadas Claro. a los autónomos, pero son realmente muy poco eficaces, están estadísticas del propio ministerio. Pero es que por otra parte también nos han hablado mucho durante la crisis de que el país no era flexible, que no hay flexibilidad en el empleo, pero bueno, ¿qué flexibilidad vas a tener cuando si tú cambias de empleo no tienes ningún tipo de ayuda? Es decir, en nuestro país la mitad de los desempleados, de esos 3 millones, casi la mitad, no tiene ningún tipo de protección al desempleo. Es que no hay ayuda, no hay protección social, No, en definitiva, en nuestro país. Pero la protección social falla tanto en el impulso del empleo como en la protección al posible. Pues claro, tú te lanzas en una actividad empresarial o de cualquier tipo, puede que te salga mal, puede que quedes el desempleo. En otros países te protegen, te incentivan, te ayudan, te sostienen. Aquí no, te reforman, te recualifican, te acompañan y te insertan de nuevo en el mercado de trabajo. Eso no existe en España. Mira, nosotros, yo llevo desde que estoy en la Secretaría, primero con el gobierno del PP, luego con el gobierno del PSOE, pidiendo exactamente lo mismo. Fíjate, algo que existe, ya te digo, en todos los países del entorno, y es que cuando tú te quedas en desempleo, debería ser un derecho, y no lo es en España, sí en el resto de países, que haya unos servicios públicos de empleo que evalúen tu situación particular, no en general, la tuya en particular, y te digan el porqué de tu situación de desempleo, qué es lo que tienes que hacer para encontrar un empleo y te pongan los medios para que lo encuentren y te acompañen en ese desarrollo, en ese camino, hasta que lo encuentres y quedes insertado en el mercado de trabajo. Eso debería ser un derecho, debería ser norma en nuestro reglamento jurídico, pero no existe. Ese derecho no existe como tal. Y de hecho, fíjate, si mañana se establece una ley que es un servicio de empleo de España, no tienen capacidad para evaluar a los más de 3 millones de desempleados que tiene el país. Fíjate qué lejos estamos de eso que se hace en todos los países del norte de Europa, en todos los países de nuestro entorno. Te dan incluso ayudas económicas para que realicen una formación, tanto que la realizan, te Claro. insertan en un nuevo trabajo, te dan ayudas incluso si te tienes que trasladar o hacer una mudanza a la nueva localidad, al nuevo puesto de trabajo. Fíjate qué cosas más alucinantes que no han existido nunca, ni existen ni van a existir de momento en nuestro país.
Por tanto, no puede funcionar el mercado de trabajo, ni la innovación, ni la creatividad, ni el emprendimiento, de que tanto se nos habla. ¿Cómo se emprende si no tienes red? ¿Cómo te lanzas tú con tus ahorros, con tu capital o tu tiempo, tu potencial, si después sabes que si fallas te vas a quedar en la miseria? ¿Entiendes? Que es como te Claro, quedas sí, en sí. España. Pues esa es nuestra realidad. O sea que es una realidad dura, como puedes ver. Antes de pasarte a Pedro, Pedro, disculpa, te voy a hacer una pregunta más humana. 30 años que llevas en esa pelea, en ese cargo, o en otros cargos dentro de UGT. Sí, ¿Qué es lo que te hace seguir, aparte de tu trabajo como funcionaria, que no sé qué tipo de funcionaria harás, da igual, aparte de tu trabajo, qué es lo que te hace que a pesar de los dolores de cabeza, del tiempo que te quitará para tus cosas, familia, etcétera, seguir ahí? pues mira, hay varias cuestiones, pero te voy a sacar quizá la principal y te va a sonar muy actual, Ahí se aunque entrecorta un lleves, poco, Mari Carmen, se entrecorta ¿me ahí. oyes? Ahora ¿Me sí, oyes ahora ahora? un poquito Sí, mejor, sí. es que se me ha movido eso. Que te va a sonar, aunque te voy a decir, te voy a hablar de la principal, aunque hay varias razones, evidentemente, por ideología, por implicación, pero la principal te va a sonar, no antigua como de 30 años, sí que muy actual. Y es que yo soy una ferviente creyente en el diálogo y el consenso como una verdadera solución, como el agente más proactivo para encontrar soluciones a los problemas la herramienta más eficaz en materia de progreso social. Yo soy una verdadera practicante del diálogo, de la negociación y del consenso. De ahí el que ahora esté en el organismo, en el SES, Consejo Económico y Social, que es el responsable, el representante institucional del diálogo social, de la negociación, del consenso institucionalizado, porque realmente, y fíjate lo que te voy a decir, y tú me dirás si es mentira, en nuestro país falta mucho, mucho diálogo y mucho acuerdo y mucho consensuar posiciones, mucha moderación en el debate. Te suena, creo, esto, ¿no? Lo que falta es aclararse que tenéis un lío ahí muy gordo entre uno y otro. Falta ya, vamos señores, como tú que vives ahí en la calle Sierpe, como que decía, nada, aquí todos para allá. Todos para allá. Uno que diga, vamos a organizar esto. Pues sí, pues sí. Te paso a Pedro. Pedro, amigo. Bueno, pues, a ver, Mari Carmen, yo primero decirte que yo tengo un defecto a la hora de preguntar, y es que meto prólogo para contextualizar, ¿vale? Perfecto, muy Para bien. llegar al final Sí, a la pregunta. Y luego otra cosa que quería decir previamente, un poquito para que tú tengas como una especie de trazo grueso de a quién le estás contestando. Yo sí, perfecto, me considero un trabajador políticamente cercano al progresismo, ¿vale? perfecto, muy Bien, bien. eso te lo digo Me para gusta, eso, me gusta. para que tengas un trazo de a quién Sí, le contestas y quién te hace las preguntas. Verás, hace un sí, momento has hablado varias veces del tema de la formación, que me parece además un tema básico, una columna básica para este tema laboral, para solucionar estos graves problemas laborales que estamos teniendo. sí, Entonces, también es cierto, y aquí debo ser un poco rígido, también es cierto de que precisamente por ese y por otros cercanos, sí, creo que actualmente existe una mala imagen social de UGT, porque sí. os hemos encontrado en varias ocasiones inmersos en algunos casos de financiación indebida, apropiación indebida, fraude, etcétera. En definitiva, yo creo, por lo que he hablado y por lo que he comentado con las gentes por ahí, Sí, que muchos de los progresistas que antes os defendían ahora piensan que no sois más que otra organización más, supongo, del bote público. Supongo que para ti esa imagen negativa es un estigma, que el sindicato está trabajando en ello. Pero, ¿cómo hacéis llegar a vuestros afiliados potenciales el mensaje de que estáis depurados, de que se han reintegrado las cantidades sustraídas y que ahora sois un sindicato enfocado a representar y defender los derechos de los trabajadores?
Bueno, para empezar, te diré que a ver, eh, cuando hablas de cantidad de suicidas, voy a hacer una pequeña nota aclaratoria. No hay absolutamente ninguna sentencia, procedimiento judicial que haya dicho aún nada de eso. Al contrario, los casos más importantes que sobre esta materia estaban en la Federación de Andalucía, que no tiene, que de momento todo una digamos, operación que, como sabe, orquestó la jueza Alaya, que era una jueza que tenía una cierta implicación o cercanía, vamos a dejarlo entre comillas, con el PP en aquel momento, que de Zoido, creo que tenía una proximidad muy personal con el alcalde de ese aquellos momentos, que era del PP, y que curiosamente después han venido otros jueces que han desestimado que se ha ido absolutamente todos aquellos procesos, y hoy por hoy UGT no tiene absolutamente ninguna sentencia con todo lo que hubo, fíjate. Sin embargo, la campaña de descrédito en medios de comunicación y tal fue tremenda, porque fue un momento donde se acababa prácticamente de promulgar la reforma laboral y todas aquellas medidas de la austeridad que impuso el PP. Fuimos un sindicato que contestó aquello muy fuertemente. Pero fíjate que hablamos de que yo pertenezco a la organización confederal y estamos hablando de una organización territorial. Como te digo, entonces en aquel momento toda la cúpula cambió, toda, pero no digo algún miembro, todo. Cuando ninguno de ellos fueron implicados en ningún procedimiento, es decir, están todos libres y sin ningún tipo de imputación, date cuenta, y sin embargo fueron todos reemplazados por la propia organización en un congreso democrático, cosa que además no es tan extraña, es decir, un congreso renueva al congreso siguiente y así sucesivamente, bien hecho, ¿no? Bien hecho. Y fíjate, la única cuestión realmente fea que hay es en la Federación de Asturias, donde hubo aquel dirigente, donde sí que efectivamente tiene abierto un procedimiento por conducta muy irregular en cuestión de subvenciones y de financiaciones, donde la primera acusación particular que se presentó frente a él fue la propia UGT. Es decir, ¿cómo que depuramos? ¿Cómo que creo que un botón, así me entiendes? Ahora sí, lo que me viene bien que hagas la pregunta, porque en el inconsciente en España el refrán que dice tú insistes, tú repites 1000 veces una mentira que algo quedará. Efectivamente. Ahí vamos, esa es la pena. Carmen, ahí vamos. Esa es la pena. Pero fíjate, yo creo que hoy por hoy, mira, y te voy a decir más, hoy por hoy estamos en los medios bastante libres, es decir, los medios no nos atacan como aquella campaña que nosotros le llamábamos de la caverna mediática fue a por nosotros, a muerte, de una forma absolutamente brutal. Hubo personas a las cuales indebidamente, injustamente se las machacó en los medios, vulnerando todo tipo de derecho a la intimidad, a la privacidad, etcétera, etcétera. Nada de eso se ha recompensado, se ha rehabilitado, evidentemente. Hoy por hoy, la prensa no nos ataca, pero te diré, si pasado mañana vamos a tener un gobierno de derecha que quiera volver a implementar medidas de corte duro, socialmente hablando, volverá a ver esa campaña, la va a volver a ver, y ese es el mensaje que yo quiero que lancéis y que tengáis claro, porque las empresas, la derecha, tiene perfectamente claro que los sindicatos somos la última barrera, la última frontera del capitalismo. Cuando los sindicatos no estemos, no quedará nadie para defender lo que defendemos hoy por hoy. Y eso lo tienen que saber muy claro la gente, porque el poder neoliberal de nuestra sociedad lo tiene clarísimo y por eso nos atacan. No pienses que es gratuito. Y eso es lo que tenéis que lanzar. Es decir, si mañana hay otra campaña, volverán a atacarnos, porque es la única manera de tratar de acreditar las reformas y lo que quieran hacer de manera impune, de manera libre, porque sabe que les vamos a contestar. ¿Entiendes? Sí, al final, Mari Carmen, la idea es la mía. Es muy básica. Es que todo el mundo, en todas las entrevistas, debería hacerte este tipo de pregunta para que el oyente o el espectador
escuchara lo que tú acabas de decir, porque es lo que tú has dicho hace unos minutos, es que al final todo queda en esa especie de caldo gordo que se queda en la Sí, sociedad, sí, ¿vale? sí. Y donde al final parece que nunca se ha hecho nada, nunca se ha depurado nada y siempre la gente se sale con la suya, cuando en Es, realidad ha habido un proceso interior, por lo que tú me has dicho, y unos cambios necesarios para que todo eso esté depurado y esté en condiciones. Ot- efectivamente. Y ya te Otra digo, no cosa, tenemos dime. ningún tipo de condena, insisto. No, sí, 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 No sí. Bien, tenemos ningún muy tipo de bien, condena. muy bien dicho también. Otras dos preguntas, porque yo normalmente me guardo tres y las lanzo. Pero Pedro, un segundo, decir que Dime. ya está Rafa con nosotros, ¿eh? Y para que también Mari Carmen lo sepa, Rafael Rivera se ha incorporado a la charla, tú ahora haces tus preguntas, pero bueno, Rafa, buenas tardes. Buenas noches, Mari Carmen. Venga, Buenas Buenas noches y noches. un ¿Qué tal? Buenas abrazo, noches. Pedro. venga, Pedro. Gracias, Rafa. Otro para ti. Mira, la siguiente pregunta. En España se está adoptando la edad de jubilación a los 67 años. Y, por desgracia, Sí, una de las cosas que encontramos es que el tejido empresarial está más interesado en los jóvenes inexpertos, tolerantes con salarios excesivamente bajos, que en el sí, conocimiento de los experimentados, que cuesta más caro. sí, Entonces, teniendo en cuenta esos datos, sí. ¿qué puede hacer UGT para proteger a los mayores de 50 años que están cerca relativamente de su retiro, pero en peligro de paro de larga duración? Ay, mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque desde hace más de 3 años nosotros hemos llevado una campaña tremenda, hemos desenmascarado precisamente ese. Mira, ese problema viene desde la reforma laboral que, como sabes, liberalizó la regulación de los ERE, de Sí, manera que una sí, empresa a la mínima, sin ningún tipo de jerarquía en las causas, porque en el resto de países hay una jerarquía en las causas de ajuste en las empresas cuando tienen dificultades, es decir, no pueden siempre las empresas acudir al despido por causas económicas. En España sí, en el resto de países de Europa no, ¿me entiendes? Vaya por delante. Entonces, en España, a partir de esa desregulación de los ERE, en el primer año de la reforma laboral, bueno, se despidió y se sigue despidiendo por año, se cambia 1 millón de empleos estables y con derecho, es decir, trabajadores que tienen una cierta edad, mayores de 50 años, con unas condiciones laborales buenas, con buenos salarios, que se cambian, se despiden por trabajadores jóvenes precarios y sin derecho, con contratos además que no son estables, ¿no? Esto sigue sí. pasando porque la reforma laboral sigue ahí. Y esto genera una bolsa de desempleados de larga duración mayores de 50 años que hoy por hoy, de esos 3 millones, más de la mitad son desempleados de larga duración. El 70% de esos desempleados son mayores de 50 años. En otras palabras, se permite en España una prerrogativa a las empresas que es el que una vez que un trabajador cumple 50 años se le pueda despedir y somos todos los españoles los que con nuestros impuestos pagamos esos despidos, es decir, una externalización de costes de las empresas que se permite en nuestra norma de una forma absolutamente, bueno, no hay rubor, pero me parece absolutamente falta de todos los principios de ética y de moral para con el trabajador, ¿no? Muy Porque, bien dicho, muy porque bien se dicho. permite que se despida a las personas con 50 años, pero bueno, entiéndeme. Y no Nosotros solo hemos se despide conseguido a las con la personas con campaña. 50 años, sino lo que has dicho hace un momento, con cargo al erario público. En parte, Efectivamente, porque subvenciones, desempleo, etcétera, lo pagamos todos, ¿no? Pero, evidentemente. pero, pero lo que te iba a decir, nosotros, a raíz de la campaña que hemos hecho, hemos conseguido que el gobierno del PSOE recupere el subsidio de mayores de 52 años, que por cierto el PP, por primera vez en nuestra historia, había dejado protegido a los mayores de 52 años, subiendo la edad de subsidio a los 55. Y fíjate, como son trabajadores que están próximos a la jubilación, siempre esos desempleados habían cotizado al 125% a la seguridad social para que no repararan su pensión. Eso lo quitó el PP, fíjate. Y además puso una jubilación obligatoria a los 61 años si estaban aún en desempleo, que les recortaba la pensión hasta en un 40%. Fíjate o sea, Qué barbaridad. de bolsa de pobreza. Puede estar toda la vida trabajando. Y ahora fíjate el debate que hay, tan tremendo,
es que tú le preguntas a cualquiera del lado liberal, y yo lo sé porque estoy permanentemente en jornada donde vienen representantes de todas las tendencias, y te dirán que la manera de arreglar el problema de las pensiones es alargando la edad de la jubilación. Yo llegué a escuchar a alguien, asesor en su día de Rajoy, en una jornada, decir que la nueva edad de jubilación, a razón de la esperanza de vida que tenemos, sería de unos 83 años. Y no es broma, ¿eh? Lo decía, no, es que lo decía en serio, no es broma, absolutamente. Qué locura. Lo decía en serio. Pero fíjate, estos mismos representantes o pensadores o teólogos del área liberal son los que, a su vez, dirigen empresas que echan a los trabajadores a los 50 años. ¿De qué estamos hablando? O sea, esta contradicción que se mantiene en nuestro país, ¿de qué va? Porque entre los 50 y la edad de jubilación, ¿qué hacen los trabajadores? ¿Qué hacen los ciudadanos? ¿Cómo viven? A costa del, como tú decías, del erario público, generando unas pensiones de pobreza y generando bolsas de miseria. Hay que pensar en esto, ¿eh? Nosotros ya nos hemos dirigido precisamente por el gobierno anterior, al del PP, que ni siquiera nos escuchó, al gobierno del PSOE, nos dio tiempo porque se convocaron las elecciones para que prohíba esto, es decir, las empresas no pueden estar a los trabajadores a los 50 años. Y es más, en estadística, ninguna empresa contrata a un trabajador por encima de 50. Son trabajadores que entran en la población inactiva porque se desaniman y ya ni... Se ha cortado, se ha ido. Ahora te hemos recuperado. Ahora, hay una discriminación total por edad en el desempleo, es decir, por encima. Sí, es Rafael, que siempre tose para decirnos que está ahí. Además, Mari Carmen se nos va a rato. No. Mari Carmen, vuelve. Buah, se nos ha cortado. La voy a llamar otra vez. Sí. Cachen 10. Bueno, Rafa y Pedro, ¿Qué pasa? buenas tardes. Dame tiempo, charla ustedes de algo, que voy a buscar a Mari Carmen. que Sí, se me ha escapado. búscala. Hay que buscarla. ¿Qué tal, Rafael? Pues nada, bien, tranquilo. Pedro, has estado muy ocupado, Sí. con muchos frentes abiertos. Espero que algunos de ellos, pues, en fin, te haya dado alguna satisfacción. Bueno, sí, hay alguno que otro que me ha dado un rato de satisfacción y conocer cosas nuevas y otros que están ahí a punto de solucionarse y que yo confío absolutamente en que también me van a dar satisfacción. Hay otros que no puede ser todo bueno, la balanza tiene que estar siempre equilibrada, un poquito de cada. Sí. Pero bien. Hay que afrontar esos frentes y, bueno, los resultados no siempre dependen de uno. Es cierto. Bueno, vamos a ver si Manu recupera a Mari Carmen. Estaba la cosa interesante. Sí, aquí estoy, macho, pero hay dificultades. Ya sabéis que... Vamos a ver, no sé qué pasa aquí. Spanish Rock Shop Radio. Oye, os cuelgo y llamo. Voy a colgarlos y voy a volver otra vez a llamar a Mari Carmen. Vamos a ver. Cachin 10. A ver. Vamos a llamar a Mari Carmen. A ver. Mari Carmen. Hola. Que te nos has ido. Me cachen 10. ¿Dónde está? Creo que vamos a tener que terminar, ¿eh? Espérate, te voy a pasar por lo menos. ¿Por qué? ¿Estás muy liado o qué? Bueno, es que aquí está empezando a haber muchos jaleos y no sé por qué se corta, no Ya, escucho bien. espérate, dame una oportunidad, que voy a llamar a Rafa, que Rafa te querría hacer alguna pregunta. Ya lo estoy llamando. Y terminamos. Ya lo estoy llamando. Venga. Tú sabes que Rafa es psicólogo. Si has escuchado algún podcast. Rafa, ¿estás ahí? A ver, Rafa, estás ahí. Venga, ahí tienes a Mari Carmen. Rafa. ¿Qué hay, Mari Carmen? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, yo te quería hacer una pregunta
sobre el papel de los sindicatos hoy en día. Vamos a ver. Estamos en la Unión Europea, ¿no? Sí. Y esta construcción de la Unión Europea pues ha tomado una deriva, ¿eh? Sí. Por la que está muy, muy lejos de la ciudadanía, ¿no? Y termina bajo amenaza, ¿eh? La política económica de los países que la integran. Sí, totalmente, sí. Y esa política económica también limita el margen de maniobra de los gobiernos nacionales respecto de la política laboral. Efectivamente. Bueno, sí, en parte, sí. En parte, incluyendo cuestiones tan fundamentales como el sueldo mínimo interprofesional o las ayudas de las que antes hablábamos. Para colmo, la situación de cada país es distinta. Sí. Y la situación de los trabajadores de cada país también. De modo que la acción conjunta en el ámbito europeo se hace muy difícil. Es más, en ocasiones los trabajadores de un país rico pueden sentirse amenazados ante las reivindicaciones de mejora de trabajadores de un país menos rico. Y así las cosas, ¿qué papel pueden jugar ahí los sindicatos? Bueno, aquí voy a ser muy crítica y quizá muy tajante. A ver, la Unión Europea hoy por hoy es una unión económica, no es una unión social aún, no es una unión total, global, es solamente una unión económica. Solo tenemos una moneda y bajo el paraguas de esa moneda se extienden políticas económicas que la mantienen, que la fortalecen y es la gran preocupación, todo deriva de ahí. Aparte, y dicho eso, como dicen en mi tierra, me vais a permitir, quien hace la ley hace la trampa. ¿Y por qué? Te diré. Porque igual que se han preocupado muchísimo en homologar todos los sistemas económicos, como tú bien has dicho, con todas esas leyes y esas reglas de estabilidad presupuestaria que tú sabes que se nos han impuesto y todo esto, no se han preocupado absolutamente nada en una homologación a nivel laboral. Es decir, ¿qué querríamos los sindicatos? Pues muy fácil, que hubiera una homologación en la norma laboral de los diferentes países para que hubiera un verdadero mercado libre de trabajadores, ¿no? De un país a otro, de manera que, como decía antes Manu, pues no pudiéramos irnos a otro país desde España para mejorar nuestras condiciones, porque las condiciones serían las mismas, ¿me entiendes? Eso sería lo deseable, pero para eso necesitamos una legislación homologada en todos los países, algo que no quieren esa homologación. ¿Por qué no quieren? Pues muy sencillo, porque una vez que hubiera un conflicto, fíjate lo que sería un conflicto planteado a nivel europeo, con una representación desde todos los países, donde quizá España, quizá los países del sur, es donde los sindicatos no están a lo mejor tan afianzados, pero en los países del norte, en Bélgica, en Francia, ya sabéis perfectamente la implantación, la fuerza que tienen. Imagínate a todas las organizaciones sindicales en una reivindicación única de un mismo conflicto. Evidentemente no habría un parte ante eso, ¿no? Entonces, eso, en mi predicción, que me vas a decir que soy un poco negativa, un poco pesimista, creo que vamos a tardar en verlo o bien no lo vamos a ver porque no va a interesar. No sé si me seguís un poco, ¿no? Esa es un poco esa es un poco la realidad que tenemos. Y claro, en tanto eso no cambie, evidentemente los niveles sociales de los países que están más atrás no van a poder despegar, está claro. Y los que están más a la cabeza en niveles sociales no van a venir a acordarse de los demás. Eso también es otra realidad. Claro, por eso te decía que incluso los trabajadores de otros países, o puede, tú me corriges si no es así, sindicatos de otros países, países ricos, pues posiblemente sean reticentes a vincular su suerte a la suerte de países menos ricos. No, el ambiente a nivel sindical, esto que te acabo de comentar, la homologación en la norma laboral, la homologación en la reivindicación, en la lucha, es algo que a nivel sindical, yo conozco las confederaciones, la Confederación Europea de Sindicatos, conozco las reivindicaciones, y es algo que está como un objetivo, ¿eh? O sea, las euromanifestaciones, las euroreivindicaciones, ¿no? Los euroconflictos, en definitiva, es el objetivo al que tendemos en el ámbito sindical. Pero claro, para eso, como te digo, tendríamos que tener una misma norma y es contra eso, contra lo que luchamos en este momento, y ya te digo que con muy dudoso futuro,
por lo menos de momento. Mari Carmen, yo Bueno, sé que te muchísimas tienes yo gracias, sé que te tienes que Sí. ir. Yo te voy a decir una cosa. Muchas gracias porque estamos muy lejos, somos muy pequeñitos y tú has tenido la humildad de acercarte a nosotros. De corazón, de alma, muchas gracias. Pedro ya está ahí, también te va a decir adiós Muchas gracias porque a tú vosotros. tienes ya tu tiempo. Así que nada, Muchísimas gracias. Muy bien, Mari muchísimas Carmen. gracias. Encantado. Venga. Muchísimas gracias a vosotros. amiga, Venga, lo mismo. gracias. Gracias y Gracias por compartir pa'lante este que rato. decimos nosotros. Pa'lante, Venga. hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir luchando. Hasta Muchas luego, gracias. amiga, Un beso, gracias. beso. Hasta luego. Hasta luego. Don